Pues hablemos de profilaxis posexposición ahora, después de la excelente discusión de Andrea, y trataremos de tocar los puntos más críticos, de dejar en lo mejor planteado posible el estándar de cuidado para esta indicación y algo también muy controversial, muy novedoso que dejaré para el final. Eh, ¿Cómo lo pasamos? Con este de aquí. Bueno, para eso pues quiero dejarle la referencia de este capítulo que la doctora Mónica Mantilla y yo escribimos en los estándares de testeo que temprano en este año lanzamos para toda Latinoamérica, que resume todas las condiciones que vamos a hablar acá, excepto esa parte final que es bastante novedosa. Mis conflictos usuales, pero debo decir que para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés. Es interesante ver que antes de que existiera la profilaxis posexposición, en el caso de posexposición ocupacional, realmente no es que hubiese, a diferencia de lo que pudiéramos creer, una gran contagiosidad del VIH, una gran infectocontagiosidad. Y ustedes pueden ver acá, antes de la disponibilidad de profilaxis, más de 3.000 exposiciones documentadas en una serie de reportes y solamente 6 casos resultaron infectados con VIH y esto daba una tasa de infección del 0.22%, por lo tanto se hacía necesario que se documentara evidencia que indicara que había que hacer algo para prevenir esa baja probabilidad, y esa evidencia, pues ustedes todos la conocen, vino muy claramente de este estudio de casos y controles que fue publicado en 97, y que nos muestra claramente los factores de riesgo más asociados a esa probabilidad de infección, que haya una lesión profunda, que haya sangre visible en el dispositivo que causó la lesión, que venga de una exposición de una aguja, principalmente hueca, en contacto con arteria o vena, y que el individuo fuente pues, tuviese una enfermedad avanzada por VIH-Sida. Esos son los factores que seguirán direccionando las indicaciones de profilaxis posexposición desde ese entonces, y muy llamativo fue algo que fue una excelente noticia, es que aquellos que recibieron sidodudina en un plazo corto tuvieron una protección muy significativa con una disminución de ese riesgo del 81%, marcando el camino que debería seguir esta profilaxis. Pero ¿cuáles son los escenarios de riesgo? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que generan la probabilidad de que me contagie con VIH? Pues obviamente las transfusiones van a ser siempre las más importantes. Agujas, ya vimos las características, agujas con punción profunda y que estén contaminadas o utilizadas con líquidos que se consideran infecciosos, principalmente sangre. Contacto con piel o mucosa no intacta, con fluido potencialmente infeccioso, y mordeduras, pero principalmente si hay sangrado en la boca de la fuente. No cuentan todas las demás, las agujas, bien sea punción intramuscular, intravenosa o subcutánea, que no contenga un líquido que se considere infeccioso. Contacto con piel o mucosa intacta, no requiere intervenciones de profilaxis posexposición, y mordeduras si no hay sangrado. Eso es una diapositiva que lo resume fácilmente. Y obviamente sexo, pero tranquilos, no todo el sexo, sexos con riesgo sustancial. Y estas son las sustancias o los componentes biológicos que están asociados a infección. En la columna de la izquierda pues vemos los más asociados: sangre, tejidos, secreciones vaginales, rectales, semen y leche materna. Y en la mitad están los que potencialmente pueden ser infecciosos, que básicamente son los líquidos de cerosas. Y en la de la derecha son las otras secreciones, así de sencillo. Las secreciones que no son vaginales, rectales, semen o leche materna, que no son esas, no van a transmitir el VIH, al igual que los líquidos de cavidades serosas van a tener una probabilidad dependiendo de los otros factores de riesgo. Esta es una revisión sistemática que salió ya hace unos años, que nos resume cuál es finalmente la probabilidad que tenemos de que con un accidente en una de estas circunstancias terminemos infectados con el VIH. Aquí lo vemos. Obviamente las transfusiones con sangre con VIH van a ser las de el mayor riesgo, 93% de posibilidades. No va a ser 100% porque también va a depender de la carga viral que tenga el individuo que dio la transfusión. Posteriormente seguidas por las relaciones
de tipo anal, principalmente las receptivas, con un riesgo de 1.4 a 0.65, dependiendo si hay o no eyaculación, y las insertivas anales también son de alto riesgo. Pero definitivamente la que más nos preocupa y es la que mayor atención le estamos poniendo desde hace varios años es la transmisión materno-infantil, que tiene un riesgo en general, dependiendo del momento, del 23%. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo, esto no ha cambiado claramente, hay que lavar muy bien la herida, no hay que hacer expresión, no hay que traumatizar esa herida, simplemente lavarla muy bien con agua y jabón. Iniciar la profilaxis posexposición lo antes posible, y ahora miraremos el tema de las 72 horas. Si la fuente se conoce VIH positiva, acelerar este inicio de la profilaxis, y no se recomienda iniciar la profilaxis posexposición en exposiciones que ya hemos caracterizado como de riesgo nulo o insignificante. La duración en todos los estudios y en todas las guías es de 28 días, pero seguramente ustedes, como nosotros en Colombia, dispensan las cajas de los antirretrovirales para 30 días, para dosis para 30 días, así que recomendamos que se dispense pues la caja de 30 días. Estas son las recomendaciones de las indicaciones de profilaxis por exposición de la guía británica, que es una de las más recientes, del 2021, publicada en el 2022. Quiero dejar muy sencillo cuáles son lo que ellos consideran que debe recibir profilaxis por exposición. Son aquellas de carácter sexual de alto riesgo, básicamente las anales, receptivas e insertivas, nuevamente las más importantes, y también las vaginales, en situaciones donde el individuo fuente se desconoce su carga viral o se sabe que es un individuo positivo con carga viral detectable. Miren que después de eso no hay mayores otras indicaciones, pero ellos dicen que en donde la prevalencia del VIH puede ser alta o las condiciones del accidente de exposición fue importante de tipo sexual, estas son exposiciones sexuales, puede recomendarse o considerarse cuando no se conoce el estado de la fuente en relación al VIH. No se conoce el individuo que causó esa exposición sexual o no se conoce su estado de VIH. Y en la ocupacional es aún más sencillo, solamente recomiendan los británicos aquellas que son de tipo percutáneos, exposiciones percutáneas o con vehículos con sangre, particularmente agujas, punciones y exposiciones también mucosas, pero con material infectocontagioso. Por lo demás, no. Y vamos a dejar un renglón aparte para hablar de si el individuo que es indetectable debe o no recibir el expuesto tratamiento profiláctico. Aquí tenemos lo que aparece en los estándares. Es un algoritmo que nos lleva fácilmente a tomar una decisión. Básicamente, en exposición sexual debe determinarse si se conoce o no la fuente. Si la fuente no es disponible, y esto pues fue un ataque sexual de características de alto riesgo, entonces se debe iniciar PEP. Pero si la fuente es disponible, evaluar prontamente su estado de VIH, pero no esperar los resultados, sino iniciar la profilaxis posexposición y ya con los resultados se definirá si se continúa o no los resultados de la carga viral y del ELISA de cuarta generación, principalmente en la fuente. Teniendo en cuenta también que si esta paciente fuente termina siendo o se conocía que era VIH positivo, y viene reportando desde al menos 6 meses, en los últimos 6 meses, con buena adherencia, una carga viral menor de 200, aquí es donde aplica indetectable igual intransmisible. En exposición sexual, cargas virales estables por más de 6 meses, menores de 200, no amerita profilaxis posexposición. Esto en exposiciones a VIH de tipo sexual. En cambio, en la exposición no sexual, pues obviamente también tenemos que tratar de identificar la fuente. Usualmente es difícil, si se la tenemos disponible, tratar de evaluar cuál es el estado de VIH de esta persona y si no se conoce, pues realizar la prueba iniciando PEP inicialmente. Y vamos a dejar el capítulo acá que hay al fondo, en la parte de abajo de la derecha, de qué hacer con el individuo que se sabe que es VIH positivo, que tiene una carga viral estable menor de 200 copias por los últimos 6 meses, pero estamos hablando de una exposición percutánea, de una exposición de tipo no sexual.
Los esquemas que están recomendando la mayoría de las guías, y estos los que tenemos nosotros en los estándares, son basados en tenofovir y tricitabina, acompañado preferiblemente por un inhibidor de integrasa que sea dolutegravir, raltegravir o vitegravir. Pero como alternativas, dependiendo de lo que ustedes dispongan en sus centros o en los servicios de urgencias, este F con FTC y alternativas son darunavir, ritonavir, atazanavir, ritonavir o la combinación de el vitegravir covicistat con TAF FTC. Todo esto en relación a la evidencia que ha sido, digamos, nutrida en términos de tolerabilidad y cumplimiento de la PEP, que es el principal reto, que se tolere bien, que no haya toxicidad y que el individuo la termine. Casos especiales, embarazo, pues amerita la consejería con la gestante y ahí sí evitar el uso de compuestos que no están indicados en embarazo como el vitegravir covicistat o vitegravir. Lactancia, consejería, pero no hay contraindicaciones de cualquiera de las alternativas de tratamiento que mencionamos. En caso de comorbilidades, polifarmacia o interacciones medicamentosas del individuo expuesto, pues manejarlas acorde principalmente las interacciones medicamentosas con el medicamento que se vaya a escoger. La resistencia o falla al tratamiento antirretroviral del paciente que es positivo para VIH y está en falla virológica o tiene historia de resistencia, pues esto debe básicamente escogerse el tratamiento antirretroviral profiláctico para el expuesto como un esquema de rescate, pero obviamente amerita la discusión con un experto. La profilaxis posexposición tardía. ¿Qué pasa si este individuo que se expuso a una situación de riesgo, bien sea sexual o no sexual, llega después de las 72 horas? Todas las guías dicen hasta 72 horas. Pero ¿qué pasa si es más de 72 horas? Aquí lo tenemos. La CDC dice que aún hasta en una semana se puede dar profilaxis posexposición. La británica dice que no se debe dar más allá de 72 horas. Y la última guía más reciente es la del Estado de Nueva York, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, en donde dice que después de 72 horas probablemente no sea muy útil, pero que se puede considerar en algunos casos. Por lo tanto, tenemos que 2 de 3 dicen que no y solamente la CDC dice que se puede dar más allá de 72 horas. Pues esto es bastante más claro ahora, y esto es una gráfica tomada de la guía del Estado de Nueva York, donde si lo iniciamos en menos de 72 horas se bloquea la replicación viral. Definitivamente el virus entra, pero inmediatamente se bloquea y no hay replicación en ganglios linfáticos ni hay viremia. Pero más allá de 72 horas, si ustedes lo pueden ver acá, va a haber ya replicación a nivel de los ganglios linfáticos y al día siguiente habrá viremia, al día 4 o después a las 72 horas. Y esto ha sido descrito claramente en estudios experimentales. Esto es un reto de inyecciones extrarrectales de virus del simio en rhesus monkeys, en monkey rhesus, donde en estos estudios se dieron terapias antirretrovirales varios días después de este reto de inyección transrectal de este virus, y dependiendo del tiempo en que se iniciaba la terapia antirretroviral se veía si había replicación y había viremia. Y aquí, la primera columna, la que quiero que vean, el día 3, que es el que estaríamos discutiendo, logró suprimir inicialmente el DNA proviral y suprimir la carga viral, pero miren que pasados 15 días, un poco más allá, hubo rebote de la carga viral. Así que definitivamente después de las 72 horas no se pudo prevenir la infección. Se retuvo o se contuvo transitoriamente, pero no definitivamente evitarla. Y lo otro que es un poquito controversial es qué pasa si ese individuo fuente en una exposición no sexual, recordemos que si es de tipo sexual, si la fuente es indetectable, no vamos a requerir profilaxis posexposición, pero ¿qué tal en una no sexual? ¿Ustedes qué piensan? Carga viral indetectable en el individuo que se conoce que es VIH. Pues a ver, la CDC dice que si bien el riesgo de transmisión por exposición ocupacional a un paciente fuente con una carga viral en plasma indetectable es muy baja, aún así se debe ofrecer profilaxis posexposición. La Viva dice, por el contrario, mire que esto es controversial, la profilaxis posexposición no está indicada después de una lesión punzante si el caso índice ha estado recibiendo terapia antirretroviral durante al menos 6 meses con una carga viral del VIH indetectable.
Pero dicen que como esto todavía es controversial, se puede considerar en unos casos y se puede discutir. Y el del Estado de Nueva York dice que definitivamente en estos casos es preferible dar profilaxis posexposición. ¿Cuál es la discusión? La discusión es que cuando estamos hablando de una punción percutánea que envuelve sangre, pues no es el virus que está libre en el plasma, que es el que puede detectar una carga viral o puede detectar las pruebas que hacemos para diferentes PCRs que hacemos para detectar la carga viral. Es una carga viral plasmática, pero en estas inyecciones se incluye también elementos celulares del sistema mononuclear de linfocitos que están con VIH, tienen DNA proviral y pueden tener viriones competentes replicativos. Esto no lo va a detectar esa carga viral que nos trae el individuo, indicando que es indetectable, y esos elementos pueden estar asociados posteriormente a infección activa en el individuo expuesto, escenarios que se han visto en otros aspectos como la transmisión materno-infantil, inclusive en la misma lactancia. Así que hay que tener cuidado, y por eso es que nosotros en la guía preferimos dejarlo a discusión con los expertos. Yo personalmente me inclino a que si es un accidente ocupacional de alto riesgo, con un buen volumen de sangre, con una herida profunda, se ofrezcan en estos casos profilaxis posexposición. La monitoría es muy sencilla, estas son las tablas para seguimiento clínico y paraclínico. Quiero hacer énfasis que para VIH, como ustedes saben desde hace varios años, solamente se requieren 3 meses, una prueba de cuarta generación al mes de inicio, cuando termina la profilaxis posexposición, y una final a los 3 meses, no se requiere más, tanto en exposición sexual como ocupacional. Y la única diferencia en la monitoría, principalmente hay que hacer monitoría también y seguimiento de los virus de hepatitis virales, y la única diferencia es que para exposición sexual pues hay que hacer seguimiento de transmisiones, infecciones de transmisión sexual. Y aquí llegamos al punto que me parece interesante discutir ahora. Esto es el esquema que en Colombia tenemos del 2017 cuando hay una exposición sexual, característicamente pues ataques sexuales. Esto es lo que dice la norma en Colombia, donde la persona que sufre este ataque tiene que recibir una dosis de ceftriaxona, ahora es 1 gramo, no 500 miligramos, 4 tabletas de metronidazol y 2 tabletas de acitromicina para hacer una prevención efectiva de la mayoría de los agentes de transmisión sexual. Pero esto en el contexto de transmisión de relaciones de alto riesgo, de riesgo sustancial, debiera hacerse con cada exposición de riesgo, con cada acto sexual. Y pues se vuelve absolutamente impráctico. Ningún individuo, ningún hombre que tiene sexo con hombre o ninguna de estas personas que tienen un estilo de vida con alta exposición sexual va a estar yendo a un servicio de urgencias 4, 5 o como algunos estudios lo muestran hasta 10 veces al mes para recibir este tipo de profilaxis de infección de transmisión sexual. Y hablando de PrEP, que es donde viene a tener un contexto de alta importancia lo que vamos a discutir, se sabe que los individuos con PrEP tienen una predisposición a tener más infección de transmisión sexual, tal como lo comentaba ayer el doctor Mosqueda. Tienen más infección de transmisión sexual. Esto es una publicación donde nos muestra que los que están en PrEP, hombres que tienen sexo con hombres en PrEP, versus aquellos que no están en PrEP, tienen mayor riesgo de infecciones por Neisseria 25 veces, tienen 11 veces más riesgo de tener infecciones por clamidia y tienen 44 veces más riesgo de tener sífilis por estar en PrEP, misma población de riesgo. Y esta otra, una revisión sistemática que muestra que la incidencia en los diferentes estudios está alrededor del 72% anual de infección de transmisión sexual en usuarios de PrEP. 3 de 4 van a infectarse con una infección de transmisión sexual. Y entonces surge doxiciclina. Y esto es lo interesante. Doxiciclina tiene actividad muy importante en todos los agentes bacterianos de transmisión sexual. En algunos de ellos que están resaltados más oscuritos, son opciones de primera línea. Sífilis es la opción que tenemos cuando un individuo no puede recibir penicilina desatínica o penicilina cristalina, dependiendo de la indicación.
Y en las otras, en las que están más tenues, son segunda línea o pueden ser terapias acompañantes. Así que doxiciclina es muy activa en el tratamiento de ITS. Y esto pues lo tomó muy en serio Jean-Michel Molina en Francia y fue el que comenzó esta discusión en 2017 en un IAS, en el cual en el estudio Hypergay, lo que está haciendo él en PrEP, en Francia incluyó, además de PrEP, incluyó el uso de oxiciclina, 200 miligramos en un plazo de 24 a 72 horas después de cada exposición sexual de riesgo en esta población de hombres que tienen sexo con hombres, y ustedes pueden ver que con 232 participantes se redujo sustancialmente las ITS, principalmente clamidia y sífilis, más de un 70%, Neisseria gonorrea no, porque en Francia el valor basal de resistencia de la Neisseria a las tetraciclinas es muy alto, por lo tanto no se esperaba que fuera a funcionar, pero en general la reducción de las ITS fue de más de un 50%, con solamente adicionando esta estrategia de 200 miligramos de doxiciclina entre 24 y 72 horas frente a aquellos que recibieron placebo. Más recientemente la discusión ya tuvo una altura mucho mayor con esta presentación que nos hicieron el año pasado en el IAS, si no estoy mal, en el AIDS, que miró dos cohortes. Una cohorte era usuarios de PrEP, obviamente expuestos a ITS, como ya lo sabemos. Sabemos que mucha de esta población, el uso del preservativo no es parte de la ecuación en estas situaciones de riesgo sexual que ellos tienen, por lo tanto está la predisposición para las ITS. Y la otra cohorte fue personas viviendo con el VIH que por estar indetectables, pero no necesariamente, pero por estar indetectables se sentían más confiados teniendo actividades de sexo, actividades sexuales de riesgo. Y esto pues obviamente originaba el espacio para las infecciones de transmisión sexual. Y ustedes pueden ver que en la cohorte de PrEP hubo una disminución del 66% de las ITS y en la cohorte de personas viviendo con VIH 62%. Y esto sucedió tanto para clamidia como para gonorrea, como para sífilis en las dos cohortes de una manera significativa, tanto así que este estudio pues tuvo que ser parado por la Oficina de Datos de Seguridad del estudio porque el beneficio ya era claramente establecido. Sin embargo, no todo es siempre una buena noticia. Y aquí es donde el doctor Carlos Beltrán diría claramente que las mujeres son problema. Yo simplemente cito al doctor Beltrán, porque en este estudio que se hizo en Kenia fue en mujeres cisgénero. Y como ustedes pueden ver, no hubo ningún efecto protector en mujeres que estaban en PrEP recibiendo doxiciclina. Ellos miraron concentraciones en tejidos genitales, ginecopélvicos, trataron de determinar adherencia y la única conclusión es que parece ser un problema de adherencia, tal cual como ha sido la mayoría de los estudios que se han hecho con PrEP oral en mujeres. Se traslada a este mismo escenario con Doxipep. Pero esta es la noticia que quiero traerles, las recomendaciones de la CDC. La CDC abrió una consulta en octubre, hace un par de meses, a nivel de todo Estados Unidos, una consulta abierta, eso lo llaman un docket, para pedir conceptos de los expertos de cómo pudieran orientar esta política de Doxipep en la prevención de ITS en poblaciones de riesgo, de nuevo PrEP o VIH. Y la propuesta que ellos hicieron, esta consulta ya se hizo, ya se cerró en noviembre, pero están en el proceso ya de emitir la guía final. La propuesta que puso a consideración la CDC fue esta. Dos recomendaciones no más. Una, que debería considerarse el uso de Doxipep, profilaxis posexposición, a aquellos individuos gay, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres transgénero. Y con alguna historia, un perfil de riesgo, con alguna historia de infección de transmisión sexual de tipo bacteriana en los últimos 12 meses, con un grado de recomendación, de fuerza de la recomendación a 1. Y la otra recomendación era simplemente, no se sabe, no se tiene conocimiento de cómo funciona esto en mujeres cisgénero, en hombres heterosexuales cisgénero, en hombres transgénero y en otros grupos de riesgo. Así que pues falta evidencia y por lo tanto, por ser insuficiente, no se da una recomendación. Y finalmente, para los 20 segundos que me quedan,
Pues es una estrategia que ha demostrado prevenir adecuadamente algo para lo cual no hay ninguna otra opción. No hay ninguna otra opción que haga que tengamos a mano para hacer prevención de esas ITS y tenemos que investigar mejor cómo entregar este beneficio a las mujeres y género y el reto que tenemos de implementar los programas de PrEP, uno más adicionado a los que mencionó la doctora Andrea, en las poblaciones que viven con VIH que siguen teniendo exposiciones de riesgo y en los protocolos de urgencia de profilaxis posexposición. En Colombia ya va a salir la nueva guía de PEP o de profilaxis posexposición que va a incluir Doxipep. Así que, pues con esto quiero dejarlos y darles muchas gracias y dejarles este consejo que me parece muy amigable.